congresista Hernán Cadavid, quien se encuentra a través de los micrófonos de Antioquia Amanece. Congresista, muy buenos días, bienvenido a Antioquia Amanece. Bueno, Luisa, muchas gracias y muy buenos días a ustedes en Antioquia Amanece y gracias por esta oportunidad para conversar todos estos temas que han pasado. Usted Gracias. siempre tan acucioso con todos los temas, los mismos que usted dice, que ha pasado en el país. Empecemos por el último, Marcha del Silencio, esto en pro de la salud del senador Miguel Uribe. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo vio obviamente esa salida que hicieron algunos colombianos en diferentes ciudades del país? ¿Usted cómo la vivió? Luisa, lo vivimos en Medellín, pero vimos una gran movilización en el resto del país con unas connotaciones muy especiales y es que es la primera vez que en todos estos años, digamos, de labor de oposición pudimos encontrar expresiones políticas de casi todos los partidos. Yo ayer pude ver en las calles de Medellín a personas de Dignidad y Compromiso, de Partido Verde, de Alianza Verde, de Oxígeno, etcétera, etcétera, y personas sin partido, del Nuevo Liberalismo, por mencionar expresiones de partidos políticos, pero la gran mayoría era ciudadanía espontánea, inclusive no ligada a políticos o a partidos, haciendo un reclamo ante este acto de violencia tan doloroso que nos tiene a todos, digamos, con el corazón arrugado y muy dolidos. Pero ayer fue de sentimientos encontrados porque a la vez fue como un realce en el ánimo de ver que este país no se entrega fácil y así fue en todo Colombia realmente. Y aquí en Antioquia hay que decir que no fue solo Medellín, sino que vimos municipios como Marinilla, como Río Negro, como La Ceja y en otros expresiones de concentración que no fueron muy difundidas, pero que existieron también. Representante, buenos días. Justamente luego de estas multitudinarias marchas, en especial acá en Antioquia, unas 50.000 acá en Medellín y otros municipios del departamento, como usted lo menciona, ¿qué va a seguir luego de esto? Porque también sabemos, y lo decía el presidente Gustavo Petro el pasado sábado, y es que ellos harán su propia marcha acá el 21 de este mes. Pero más allá de esa marcha que va a hacer entonces el petrismo, ¿qué vendrá luego de esas marchas multitudinarias? Porque seguimos viviendo en este cisma político y veíamos lo que le pasó incluso al alcalde de Cartago ayer. No, la situación es verdaderamente difícil en materia de orden público que se ha perdido en el país. Esto no es un alegato de opositores, es lo que está sucediendo, es una realidad. Y miren lo que sufrió Cali la semana pasada. En el gobierno no va a pasar absolutamente nada. Lo que no podemos hacer es que la gente que está del otro lado, del bando de la Constitución, como lo llamamos nosotros, entre en un estado de indiferencia. Pero Cali venía de 9 atentados esa semana y lo que sucedió al otro día o al finalizar esa semana de atentados es un presidente agitando masas allá y gritando y la gente gritando reelección. Así que ellos están en una realidad distinta, paralela por supuesto, y lo mismo vendrá a ser a Medellín, a desafiar. Ya se acordarán ustedes el discurso de los ricos del poblado, de las vías para los ricos, de que ellos son la juventud popular y toda esa cosa que siempre han enarbolado. Pero aquí más que convencer a un gobierno que ya no actuó y que está en su recta final, tanto esos congresistas que han acompañado al gobierno, que ya muchos empiezan a desmontarse, por supuesto, es más que convencerlos a ellos, es no dejar caer en indiferencia a la ciudadanía que considera, más allá de cualquier otro nombre de candidato, que ese modelo no puede seguir. Y en eso estaremos, María Andrea. Al Congreso le queda esta semana, de aquí al viernes, para terminar esta legislatura. Entra en receso hasta el 20 de julio y del 20 de julio en adelante entra la última legislatura de este periodo que estará atravesada pues por la campaña política. Representante y televidentes, pues excúsenme, hago esta analogía. Esto se está convirtiendo, o parece que se está convirtiendo, en el ganadero que más vacas saque en torno, comparándola con las manifestaciones. Los de derecha convocan a manifestaciones, los de izquierda convocan a manifestaciones. Como nivelando a ver quién saca más personas en este país. ¿Cómo evitar pues que nos convirtamos en esas vaquitas para que los ganaderos pues saquen cada 8 días, porque eso se está convirtiendo de cada 8, de cada 15 días las manifestaciones? No, a mí me toca no estar de acuerdo con ese comentario y respeto lo que usted piensa y cómo lo vea, pero ni ganaderos ni vacas. Entiendo la analogía, pero no es así. Lo de ayer fue una manifestación totalmente espontánea donde no era una manifestación de derecha. O si ustedes consideran a derecha a Jorge Robledo, que estaba en las calles de Bogotá, o Alejandro Gaviria,
o a Ingrid Betancourt, yo replanteo eso. Lo de ayer era un sentimiento de dolor, no era ver quién llenaba más plazas o quién hacía más pulso. Ayer era una expresión legítima de la ciudadanía, de jóvenes, de personas que nunca han estado en el mundo de la política y poco o nada les importan las derivaciones de izquierdas o derechas. A quien importe llenar la plaza y mostrar quién fue el que pudo más, allá ellos, pero yo creo que lo de ayer merece mucho más análisis que simplemente comparar que sean dos bandos de izquierda o derecha, porque una simple verificación de quiénes asistieron, qué motivaron, por cómo escribieron y dejaron constancia de cuáles eran sus motivaciones para estar allí, evidencia que esto es un sentimiento, un punto de inflexión en el país ante un atentado que tiene luchando por su vida al candidato presidencial Miguel Uribe y que como fue Miguel, hubiera podido ser cualquiera otro y estaríamos igualmente solidarizados en este momento. Representante, ¿cuál es el escenario hoy, esto en el contexto de lo que sucedió con el senador Miguel Uribe, para esas próximas elecciones presidenciales? ¿Qué garantías pueden tener o no hoy los candidatos a la presidencia? Es que las garantías no existen, Luisa, ni desde el punto de vista del orden público, ni por supuesto desde la estigmatización permanente por parte del presidente de la República. Aquí no se pueden perder de vista los hechos. Antes del atentado a Miguel Uribe, escasos minutos antes, tenía al presidente de la República encima con su señalamiento permanente y así lo ha hecho con todos los otros precandidatos presidenciales, con unos más, con otros menos. Esto ya no es siquiera de si yo tengo 2 o 3 escoltas más o 1 o 2 carros más. El tema es que hay un contexto de violencia generalizado en el país que no le da garantías ni a la oposición ni a la independencia para estar haciendo una expresión de acción política. Quiero agregar, entre otras cosas, ahí hasta estaba con el reproche que uno pueda tener en esa marcha el exministro Mauricio Liscano, que hizo parte de este gobierno hasta hace poquito. Ahí estaba también en las calles de ayer, como para reevaluar eso pues de las izquierdas y derechas y avanzar mucho más en eso. Pero el contexto de violencia indica que no hay una condición ni una garantía, no solamente, menos para la oposición, pero no la hay para ningún sector político que desee enfrentar al gobierno o hacer su planteamiento político con tranquilidad. Y eso es una realidad que vivimos todos los días. Nuestros compañeros precandidatos han planteado un alto en el camino. Esto no es una cesación del esfuerzo ni de la campaña, pero sí un alto en el camino hasta primero concentrarnos en saber cómo va y cómo va a evolucionar y cuál es la recuperación de Miguel Uribe, que aparte de ser nuestro compañero, es nuestro amigo y que nos duele en el alma ver pues la indiferencia de sectores, algunos todavía, o justificando actos como lo que allí pasó, y eso no debe suceder. Representante, como consecuencia de ese lamentable hecho del sábado anterior con el senador Uribe, pues la Iglesia también ya se metió a terciar acá con el Poder Legislativo, el Ejecutivo, incluso también con algunos órganos de control, y hoy pues tendrá desarrollo una reunión que ha sido convocada por el Cardenal de Colombia. En esa intención de desescalar el lenguaje, de que realmente las fuerzas políticas, por diferentes que sean, se respeten, ¿qué expectativa tendría usted acerca de esta reunión? No, María Andrea, nosotros siempre valoramos la acción de la Iglesia Católica en Colombia. Ha sido una mediadora por excelencia. Creemos en sus buenos propósitos, en la buena fe, pero pues aquí todo ha quedado probado. O sea, yo creo que aquí no nos pueden dejar meter en la idea de que es que hay dos cargas iguales insultándose todos los días. Es que al presidente de la República, este u otros, les cabe una responsabilidad especial. ¿Hace cuánto veníamos entendiendo ese desafío en cada una de las ciudades donde él hace una manifestación contra el presidente del Senado de la República, contra los congresistas que consideran él hundieron la reforma laboral y destruyeron entonces su proyecto político? ¿Cómo los ha expuesto todos los días en la televisión? ¿Cómo los señala de ser acaparadores de tierras? ¿Cómo todos los días dice que hay que borrarlos, que no pasarán? Por supuesto que en un contexto de estos, ese lenguaje ante esa agitación y esas expresiones que lo han acompañado a él, que tienen carga de violencia, que ustedes saben lo que ha pasado cuando se desarrollan esas manifestaciones en distintas partes del país, donde está acompañado por sectores todavía de primera línea y de esa capacidad
intimidante y amenazadora, pues por supuesto es que se convierte en un riesgo. Entonces, yo sí creo que aquí el llamado es a reprender lo que allí está pasando y a cesar ese esfuerzo y a no seguir atropellando. Es que aquí la amenaza y el ataque no es solamente de palabra, es que cuando el Senado de la República por dos, por un voto por medio, como se dice, le dijo negamos la consulta, él no tiene por qué venir a atropellar a decirle, pues si es que usted me parece que hicieron trampa, entonces yo la adopto por decreto. Eso es la ruptura del Estado de Derecho. Esa es la ruptura de la Constitución, es que eso no está arreglado lo que él está diciendo. Entonces, por esa vía no es un asunto de simple insulto o bajar el tono, como se ha dicho, es que están rompiendo la Constitución. Y así como hoy interpretó que puede adoptar la consulta por decreto, mañana interpretará otra expresión y arrolló a la justicia, al Congreso y a todos los colombianos. Representante, quiero cambiarle de tema y es en torno a la reforma laboral. Pues primero ya se sabe del decreto que firmó el presidente Gustavo Petro para la consulta popular con esas preguntas para los colombianos, pero también cursa en el Senado esa reforma laboral de la cual dice pues el gobierno estar muy alejada a la que presentó inicialmente en la Cámara de Representantes donde está usted. ¿Qué decir al respecto? ¿Cuál es la diferencia o qué posición tiene? Pues yo creo que en los elementos fundamentales de la reforma que traía el gobierno se están incorporando. En lo que tiene que ver, por ejemplo, el recargo nocturno y lo que tiene que ver con los recargos dominicales y festivos, entre otros muchos elementos. Es decir, los elementos fundamentales, estructurales de ese texto van a ser aprobados seguramente. Y como otros muchos, pues ya estaban reglamentados. Y en las preguntas que hacían en la consulta, quiero decir y dividirlo en tres aspectos. Uno, o ya existían en la legislación colombiana y tenían era que hacerse cumplir, u otros van a quedar aprobados en esta reforma laboral. Lo que pasa es que nosotros interpretamos que al gobierno ya no le interesa el consenso de un texto de reforma laboral, le interesa la justificación para la acción de la consulta popular. Eso es la claridad y en eso estamos de acuerdo todos en el Congreso, que al gobierno ya no le interesa en ningún grado la estabilidad o el avance de derechos al sector laboral de Colombia, que además hay que decir, en cuestión de un mes se reduce una hora más de la jornada laboral en Colombia, que ya es una realidad desde el año 2021. Así que avances hay y muy importantes, pero al gobierno no le importa eso y yo creo que habrá una aprobación en el Senado de la República y al final del día queda aprobado exactamente eso. No les interesaba la aprobación de derechos, les interesaba era la justificación para la agitación política. Representante, le quería cambiar de tema y quiero volver a tocar el asunto del senador Miguel Uribe, porque el Centro Democrático venía en una dinámica de hacer unos foros, estaban hablando que entre el mes de junio y julio pues iban a definir un precandidato, quién iba a ser el elegido de esos 5, quién iba a llevar esas banderas del CD para esta campaña presidencial. Obviamente, pues esta situación diezma esa actividad en la que ustedes traían y han, digamos, cesado durante toda esta semana en solidaridad. Ya el pensamiento no es tanto ese, sino que el senador Miguel Uribe esté bastante bien. No obstante, pues las personas todavía siguen expectantes. ¿Qué han hablado ustedes al interior del Centro Democrático? ¿Cuándo de pronto se van a retomar estas actividades sin que eso obviamente los deslinde de esas intenciones de recuperación del senador Uribe? María Andrea, muy bien, es así. Nosotros, digamos, hemos modificado las acciones frente a esa dinámica de los foros y de la acción de los precandidatos presidenciales, no queriendo decir que entramos en cesación, pero es claro que queremos, y el partido, y especialmente los precandidatos, han determinado respetar el momento del senador Miguel Uribe y de su familia y del partido. No tendríamos cómo estar en una agitación de foros políticos, temáticos, sobre los temas que se han avanzado, mientras tenemos la cabeza puesta en cómo avanza Miguel todos los días. Así que por ahora eso, digamos que toda esta semana anterior ha sido de mucho impacto para todos los cercanos, amigos y compañeros de Miguel en el Congreso y en todo el país, pero hablando del espectro del Centro Democrático dentro de toda esta actividad, y todavía vamos como replanteando y ahora vamos por qué camino. Lo que sí es claro es que nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a detener el propósito de nuestro trabajo, ni de la oposición,
Por el contrario, esta semana tendremos los últimos debates de control político a la UNP, al gobierno nacional, ante su negligencia, ante la negativa, además después de más de 30 correos electrónicos de parte de la oficina del senador Miguel Uribe para que le adaptaran su esquema de seguridad y no lo hicieron. Todo eso lo vamos a llevar a la discusión porque aquí hay muchas respuestas que no se han dado y ya iremos replanteando en este próximo mes de junio-julio, pues cuáles serán los pasos a seguir. Muy bien, representante. Para finalizar, le hemos también pedido a todos los líderes políticos de diferentes ideologías ese último mensaje de reflexión, justamente porque pues sigue muchísimo camino de aquí en adelante frente a elecciones para el Congreso, elecciones a la presidencia y cada uno de esos proyectos que se van sacando desde el gobierno que genera, digamos, algunas diferencias. Pero ese último mensaje y esa reflexión para lo que viene, para las personas que les gusta o no, pero que siempre sean la línea del respeto. Pues es lo que hemos tratado de hacer siempre, Andrea, la verdad. Yo lo único que le puedo decir a la gente que nos acompañó ayer, a los que no pudieron ir pero la siguieron y que hoy nos escuchen y que van a ver este mensaje, es que en ningún momento el país puede perder la esperanza. Lo peor que nos puede pasar ante estos escenarios de incertidumbre y de dolor es bajar los brazos, es entregarnos, es resignarnos. Por el contrario, nosotros vamos a pretender hacer para quienes consideramos que este no es un modelo que le sirve a Colombia, ni a las regiones, por supuesto, que no le ha servido a las regiones, mucho menos a la nuestra, que esto lo tenemos que sacar adelante, que hay esperanza y que por el contrario no vamos a, digamos, a desistir en este propósito, tanto dentro de la tarea del Congreso, ni como en los meses que vienen de una campaña que va a ser bastante agitada y ojalá en un 26 con un panorama más claro para los colombianos. 7:21 de la mañana, esto es Antioquia Amanece, hoy con el congresista, representante a la Cámara, Hernán Cadavid, quien estuvo en los micrófonos de Antioquia Amanece. Representante, muchísimas gracias, un feliz día. Pues a ustedes muchas gracias y siempre agradecido por esta oportunidad. Mil gracias.